Bueno, pues ahí teníamos hace unos días las amenazas directas del propio Donald Trump, que decía que iba a llevar el portaaviones Abraham Lincoln de vuelta de Irán a Cuba y que iba a tomar a tomar la isla de manera casi inmediata. O sea, había amenazas directas. Y entonces la prensa que apoya a Donald Trump, que apoya los genocidios en el mundo, precisamente, el diario El Mundo, ¿qué es lo que nos dice? Trump acorrala al régimen castrista. No es que Trump amenaza a un pueblo soberano, inocente. No. Acorrala al régimen castrista. La situación se pone mucho más tensa. Deben hacer lo que es correcto para el pueblo. Esto lo dice pues, un mercenario, indudablemente, ¿no? Y Cibercuba, este medio también mercenario y al servicio de la política criminal de Washington, dice: ¿qué harán los cubanos si ven el portaaviones Abraham Lincoln en el malecón? La posible presencia del portaaviones abriría un escenario de máxima tensión en Cuba. Sí, evidente, claro. En medio de apagones, escasez, protestas y fuerte desgaste del régimen, muchos cubanos podrían interpretarlo como una señal de cambio. No de intervención en su país, no de injerencia descarada, no de ponerle la bota encima de la cabeza a todo un pueblo. No. Una señal de cambio, dices. Esto es sinvergüenza. La reacción popular no sería uniforme. Una parte de la población golpeada por la crisis podría salir a la calle o expresar su descontento con más fuerza, y otros actuarían con cautela por el temor a detenciones, violencia y represalias. Oigan eso. Parece ser que aquí el pueblo, el pueblo que tiene un poco de dignidad y que sin duda, aparte de tener dignidad, muchos más saldrían a defender su país y su patria. Esos no cuentan, no existen. Indudablemente no son los lectores de Cibercuba, que sobre todo tiene lectores fuera de Cuba, pero también tiene sus lectores en Cuba, indudablemente, porque no es más que parte de la guerra cognitiva del gobierno de Estados Unidos y su administración. Bueno, pues esto es lo que leemos, el portaaviones Abraham Lincoln, que por cierto también ha sido objeto de tiras cómicas, memes y risa por doquier, porque están diciendo que, bueno, si llega el portaaviones, pues que en Cuba lo van a desmontar en piezas, le van a sacar la electricidad para conectarla a la Unión Nacional Eléctrica, etcétera, etcétera. Sí, bueno, es lo que estábamos comentando antes. Ya se ha traspasado varias líneas y parece ser que no hay freno para esta administración encabezada por Donald Trump. Es decir, que después de violar las leyes, o sea, el derecho internacional, la Carta de las Naciones Unidas, etcétera, etcétera, viola, pero de forma descarada, la soberanía del país, la soberanía de Cuba. Aquí lo que podemos ver o podemos analizar es que está activa una muy fuerte guerra psicológica contra Cuba, añadida a lo que ya hemos explicado, hemos comentado, de ese bloqueo, o sea, un bloqueo recrudecido, pero se le incluye ahora la guerra psicológica buscando amansar el pueblo cubano, buscando, ellos creen todavía que la mayoría del pueblo cubano respalda, que es pro-yanqui, que es pro-Trump. Es decir, hay un despiste muy grande, muy interesado en hacer creer a la opinión pública que el pueblo cubano apoya incluso una intervención armada. Claro, el pueblo cubano, ¿quiénes son para Estados Unidos y para esta administración? Pues Eliezer Ávila, el Otaola, Daniel Ferrer, la Payá y Pacá. Es decir, es ese grupito que no es nada en Cuba, que no representa nada, a no ser la maldad y la criminalidad que está incorporada en las acciones de esta gente, desconocen o pretenden desconocer al pueblo revolucionario, al pueblo patriota, al pueblo que no se doblega ni se va a doblegar jamás. O sea, desconocen eso.
Y cuando hablan una congresista como esta señora María Elvira Salazar, que está al lado del pueblo cubano, hay que entender que está al lado del mercenario que sirve a los intereses imperialistas de los Estados Unidos. Entonces, ahora han recrudecido, han puesto más sanciones. No sé qué más van a poner, la verdad, es increíble, es increíble. Uno dice, bueno, ya hasta aquí. No, sigue. Y nuevas sanciones que pensamos que tienen que ver, dentro de esta guerra psicológica, tienen que ver con la idea de hacer implosionar a Cuba. Es decir, para después venir ellos detrás como salvadores, ¿no? Ha fracasado. Ha fracasado porque está claro que están metidos esta administración que encabeza este señor Donald Trump en muchos líos. Ya ha bombardeado a 7 países. Está con el tema ahora de Irán. Entonces, y además dice él mismo, que después de Irán, bueno, que para Cuba. O sea, que hay que resolver primero el tema de Irán, que fue, bueno, un ataque también bestial, injustificado totalmente, con muertes de personas inocentes, de niñas incluso. Que, por cierto, la comunidad internacional... Nada de nada. Nada, ni muestra de condolencia, nada. Estamos ante criminales, enfrentando criminales despiadados que no tienen ningún pudor, ninguna ética moral de nada, lo que hablan de derechos humanos. Entonces, en el caso de Cuba, pues pensamos eso, que quiere hacer implosionar, porque es que ya es tan descarado que tiene que también pensar, tiene que incorporar en su pensamiento, en su ideología, que los pueblos van a decir basta. Y tanto el pueblo de los Estados Unidos como los pueblos que ven amenazado también su soberanía, su independencia, ante un desalmado. O sea, una persona o una administración, una persona que encabeza una administración totalmente desprovista de empatía, de un desalmado, un criminal, que llegará el momento que habrá que ponerle el freno. Ahora estamos en esta fase un poco... aturdidos. Sí, aturdidos, efectivamente, inestable. Pero ahora uno dice, bueno, ¿y qué hace un portaaviones de los Estados Unidos a pocas millas de Cuba, de un pueblo, de una sociedad, de un país independiente, libre, independiente y soberano, después de más de 100 años de lucha? Después de más de 100 años de lucha, verdaderamente libre. Y entonces ahora vienen con un portaaviones para que amenazara aquí. Ya, es que no entiende lo que es la fibra del pueblo. Pero lo verdaderamente vergonzoso es que José Daniel Ferrer y todos estos, y algunos cubanos y cubanas que viven fuera, todavía te dicen, no, ya les queda poco. Ya les queda poco. Qué cosa, ¿eh? O sea, ayudar, apoyar, dar el sí por un régimen totalitario, dictatorial, abusivo y criminal como el de Donald Trump, impuesto a todo el mundo, y encima lo apoyas. Aunque sí, las bombas caigan sobre las casas de tu familia, a lo mejor, si es que tienes familia allí. Hay que ser idiota, pero idiota hasta las últimas consecuencias, víctima indudablemente de una guerra cognitiva, de lo que has leído en las redes sociales, idiota, ignorante. Bueno, sigamos con los memes con el tema del portaaviones. Jimmy Sánchez, el plan de los americanos es poner el portaaviones cerca y nosotros nos asustamos y nos rendimos. Pero el plan nuestro es diferente, se lo vamos a convertir en un atractivo turístico. Me imagino las colas de turistas en el malecón para tomarse fotos con el portaaviones. Bueno, desde la comunidad internacional organizada, desde la solidaridad, hay reclamos indudablemente de moverse, de movilizarse, porque esto es un descaro tan absoluto, están matando de hambre, de necesidad a un pueblo, de falta de medicamentos, y encima le amenazan con intervenir militarmente, y tenemos que aplaudir. Manu Pineda dice, no podemos seguir esperando a ver cuál es la siguiente víctima de este fascismo desatado.
Cada día que pasa se amplía la lista, mientras parece que nada se mueve para detenerlo. La coalición de Donald Trump e Israel está destruyendo la paz internacional, vulnerando la soberanía de los pueblos. Hay que pararlos, nos va la vida en ellos. Porque Trump afirma que Estados Unidos va a tomar el control de Cuba casi de inmediato y añade que antes terminará el trabajo en Irán. Organicémonos y actuemos. La historia no espera. Efectivamente, no se puede esperar más. Los que tienen las posibilidades y tienen amistad y tienen una empatía con el pueblo cubano, con el gobierno revolucionario, etcétera, tienen que pasar de la palabra a los hechos. Es muy grave y no se puede esperar que la gente entienda la gravedad después que estén cayendo las bombas. O sea, la gravedad está en esta insolencia y ese irrespeto a un pueblo, al verdadero pueblo cubano. No a los mercenarios que vulgarmente sirven a los intereses del imperialismo de los Estados Unidos. No, hay un pueblo patriota, revolucionario, sí, que ha luchado y lucha por mantener su soberanía, su independencia, en medio de una guerra económica como nunca ha sufrido ningún otro pueblo de la región y posiblemente del mundo. Un bloqueo económico, financiero y comercial calzado y robustecido con incluir a Cuba en la lista espuria de países que supuestamente patrocinan el terrorismo. Bloqueo energético, bloqueo a los buques petroleros, sanciones a los países que comercien con Cuba. O sea, es algo demencial, algo que no tiene paralelo en la historia reciente, en la historia contemporánea de los pueblos. Y lo dice ¿quién? Él que trata de, que es un engaño también, que habla de derechos humanos, de libertad, de democracia. Y bueno, vemos que personas que no la ha elegido nadie, ni que la va a elegir nadie del pueblo revolucionario de Cuba, que somos la mayoría, pues se postula para la presidencia. Esta es parte también de la guerra esta mediática y la guerra psicológica que han implementado. Con la idea esa, yo creo que es eso, José, y amigas y amigos, hacer implosionar a Cuba. Para que ellos, ante la opinión pública internacional, ya la prensa a su servicio se encargará de matizar eso, pero que implosione Cuba y entonces ellos inmediatamente, porque es un país que, es una amenaza extraordinaria e inusual para la seguridad nacional de los Estados Unidos, todo eso entre comillas, pues ellos entrarían ya de otra manera para salvar al pueblo de Cuba. Por cierto, y para acabar esto, les leo un mensaje de Roberto Pane que dice: Trump está poniendo en riesgo la vida de cientos de miles de ciudadanos en el estado de la Florida si decide atacar a Cuba. Yo no sé si cientos, pero indudablemente Cuba tendrá que responder, ¿no? Si hay un ataque y que en algunos lugares de Miami, en algunos lugares de la Florida, que sepan que la guerra también les puede llegar a ellos. Porque Cuba tiene capacidad de respuesta, indudablemente no tiene el mismo poderío que Estados Unidos, faltaría más, pero sin duda se va a defender.